La charla que tengo con ustedes esta tarde está dividida en tres partes. La primera parte expositiva, donde voy a hablar acerca del design thinking principalmente, donde voy a hablar un poco de la problemática educativa vinculada al pensamiento crítico. La segunda parte, donde vamos a elucubrar en conjunto cómo es que podríamos aplicar esta metodología y otras afines dentro de la educación y por qué se hace necesario justamente en estos tiempos de pandemia. Y la tercera, donde espero que ustedes participen con sus preguntas, inquietudes y observaciones. Así que vamos adelante hablando de cambiando la visión de la educación aplicando design thinking. Jean Piaget, un conocido educador, escribió hace algunos años: el objetivo principal de la educación es formar hombres capaces de hacer cosas nuevas, que no repitan simplemente lo que otras generaciones han hecho. Hombres que sean creativos, que tengan inventiva y sean descubridores. El segundo objetivo de la educación es formar mentes capaces de ejercer la crítica, que puedan comprobar por sí mismas lo que les presentan y no aceptarlo simplemente sin más. Yo, tomando lo que dice Piaget, entiendo que cada generación, cada grupo de estudiantes que pasan por nuestras aulas, cada grupo que pasa por un estudio escolar, universitario, de posgrado, debe ser creador y descubridor de su propio conocimiento. Debe ser innovador, no un innovador secuencial, sino un innovador disruptivo, llevarle la contraria al mundo. Como decía Jaime Barilco, la verdadera libertad es siempre opción de elegir, y para elegir hay que aprender y hay que conocer. Solo el que sabe nadar podrá nadar contra la corriente. Y lo mismo se aplica aquí. Tenemos que formar estudiantes, tenemos que formar personas que vayan contra el sistema, no porque el sistema sea buena o mala, sino porque tienen la obligación de cambiar las cosas. Tienen la obligación de hacer algo mejor y dejar de estar repitiendo lo que por generaciones creemos que está bien. Ivan Illich escribió lo siguiente: si las escuelas son el lugar inapropiado para aprender una destreza, son lugares aún peores para adquirir la educación. La escuela realiza mal ambas tareas, en parte porque no distingue entre ellas. Como lo he dicho en muchísimas conferencias y en varios de mis libros, el sistema que tenemos no es educativo, es instructivo, y la instrucción es lo opuesto de la educación. Educar está en libertad. Instruir es sembrar las ideas, fomentar una doctrina en la cabeza del estudiante para que se remita a sí mismo. Lo decía Piaget, tenemos que innovar. Lo decía Illich, mezclamos cosas en el aula porque no podemos distinguir una de la otra. Creemos que estamos haciendo las cosas bien y lo que estamos haciendo es repitiendo las cosas mal. Y ahora voy a lo que es el design thinking. Design thinking, en su acepción más popular, es una manera o estilo de pensar que se aplica no a individuos, sino a grupos de trabajo, y en particular a equipos compuestos típicamente de 5 o 10 personas, cuyo objeto es solucionar un problema perteneciente al área de diseño de prueba. Este es el concepto con el que se crea Design Thinking allá por 1976. Fíjense que modernos somos todos y que actualizados estamos. Esto se hizo hace 45 años y recién está poniéndose de moda en algunos sitios. ¿Para qué sirve? Es una metodología para generar ideas innovadoras que centra su eficacia en entender y dar solución a las necesidades reales de los usuarios. Proviene de la forma en la que trabajan los diseñadores de producto. De ahí su nombre, que en español se traduce de forma literal como pensamiento de diseño, aunque nosotros preferimos hacerlo como la forma en que piensan los diseñadores. La evolución en los últimos 3 o 4 años de este tema ha llevado no solamente a pensar en el diseño, sino en rediseñar nuestro pensamiento. De hecho, esa es la base fundamental de mi tesis, en la cual digo: si hemos pasado por procesos en los cuales nos han inducido, nos han instruido y nos han enseñado a pensar taras, porque tara es un límite, y nos hemos autoimpuesto límites, tenemos que rediseñar nuestro pensamiento para luego pensar en el diseño de nuevas alternativas. Tenemos que liberarnos, tenemos que repensar, o como dicen los constructivistas, desaprender para volver a aprender a aprender. Empresas como Apple
Google o Sara lo utilizan, hacer un gran generador de información. Se puede aplicar en cualquier campo, desde el desarrollo de productos o servicios hasta la mejora de procesos o la definición de modelo de negocio. Su aplicabilidad tiene como límites nuestra propia imaginación. Ahora, a esta diapositiva yo debería agregarle algo. Una entidad bancaria internacional, el BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, en el Perú era dueño del Banco Continental, preparó durante un buen tiempo a 10.000 personas a nivel mundial sobre design thinking y las convirtió en embajadores de su entidad. ¿Para qué? Para que vayan al mundo a entender a sus clientes, a innovar productos y a generar nuevas formas de satisfacer a estos clientes. Y yo voy a un ejemplo muy sencillo, no porque sea cliente de este banco, que en realidad soy cliente de varios, sino porque este es el banco que utilizo a través de mi aplicación web en mi celular para hacer muchas de mis transacciones, porque su aplicación, voy a decir de una forma quizás un poco torpe o tosca, pero es clara, es una aplicación a prueba de tontos. La abro, hago lo que tengo que hacer y funciona. No necesito más. No voy a decir qué banco, permanentemente se me llaman. ¿Dónde está la diferencia? ¿En el equipo informático? No, está en cuál es la filosofía que hay detrás. ¿Cuál es la filosofía que hay detrás? Atender al usuario. Entonces, por eso lo menciono, porque no es una utopía, no es una utopía que allá usan algunos, que allá podría servir, sino que le hemos usado nosotros como resultado de alguien ha hecho este design thinking, alguien ha rediseñado el producto y nosotros nos hemos beneficiado de ese. Su origen, para los que les gusta conocer de dónde provienen las cosas, es en la Universidad de Stanford, en California, en los años 70. Formalmente, IDEO, la consultora que desarrolla este producto en 1976, se formó como una empresa dentro de esta universidad. ¿Para qué? Solamente para hacer asesoría sobre este producto. En los años que yo llevo investigándolo, encontré que el principal componente o la principal contraparte en el desarrollo e investigación de Design Thinking está en Alemania. Es otra universidad allá que ha trabajado permanentemente en desarrollar metodologías, adaptaciones, usos, capacitaciones sobre esta tecnología. Tienen alrededor de 24 libros publicados de los varios miles que salen cada año. Y trabajan directamente con IDEO, que pertenece a una universidad. Y esto lo menciono porque a veces creemos que hay un divorcio entre la universidad y la empresa, entre la universidad y la sociedad. Eso existe solo en nuestra cabeza como una de las tantas tareas que nos han repetido machaconamente y no las hemos aprendido de memoria. En realidad, los investigadores estamos trabajando dentro de la sociedad. Les acaban de leer un pedacito de mi currículum. Yo he trabajado hace muy poco en el Censo Nacional de Infraestructura como investigador a partir de una universidad que me dedica a eso. Entonces, nosotros, los académicos, ustedes, doctor, disculpe la molestia. Sí, dígame usted. El auditorio me está solicitando si le podía bajar un poco el volumen a la música de fondo. Perfecto, no hay ningún problema. Permítame muy amable. Un segundito. Claro que gracias. Sí. Disculpe la interrupción. No hay ningún problema. Entonces, lo que les decía, los académicos y ustedes trabajamos juntos ¿para qué? Para cambiar lo que pensamos, lo que suponemos, lo que planteamos hipótesis de investigación debe ser el nuevo futuro. El problema allí está que nosotros tenemos formas de pensar que vienen desde la escuela que no funcionan apropiadamente. Y por eso, si yo quiero hacer design thinking o quiero hacer un cambio, tengo que entender el tipo de pensamiento que rige cada una de estas cosas. Todas las personas tenemos un pensamiento analítico, manejado, según los investigadores, por el hemisferio izquierdo del cerebro, que es lógico-racional. Y tenemos un pensamiento intuitivo, que es manejado por el hemisferio derecho del cerebro. Los investigadores en Design Thinking, ¿qué dicen? Que no tengo que dejar de pensar de una forma o de la otra, simplemente que el punto de encuentro, la intersección entre las dos formas de pensamiento me van a llevar a la innovación aplicando esa metodología. Y aquí yo tengo
lo que ellos llaman el 50-50 mix. 50-50 mix. Aquí mezclo 50% de pensamiento lógico con 50% de pensamiento intuitivo, aparentemente. ¿Para qué? Para ser innovador y creativo. Ahora, dentro de ese mismo tema del pensamiento, tengo dos formas de pensar distintas. Tengo el pensamiento divergente, donde creamos opciones, donde creamos oportunidades, donde creamos discusión. A mis alumnos en la universidad siempre les digo, el lugar para buscar consenso no es la universidad. Si alguien les ha hecho creer que la escuela o la universidad es para buscar consenso, no sabe qué es educación. La universidad y la escuela son los lugares para crear pensamiento divergente. Cada uno de nosotros va a pensar de una forma distinta. Qué bueno que pensamos. Y luego, para hacer las cosas, para fabricarlas, tenemos que tener un pensamiento convergente. Ahora sí necesito consenso. ¿Por qué? Porque los recursos son escasos. El recurso tiempo, el recurso dinero son escasos. Yo no puedo hacer 50.000 experimentos porque no me alcanza la vida. Tendremos que tomar una decisión sobre cuál de estas 1.000 o 2.000 opciones funciona y vamos a aplicarla. Pero no significa que yo deje de hacer pensamiento divergente. No significa que deje de crear opciones, que deje de elucubrar y pensar formas de hacer las cosas. No, son dos etapas distintas. Ahora, el pensamiento creativo, por su propia naturaleza, es incierto. Busca patrones, busca aproximaciones. Hace pocos días revisaba yo en YouTube una página o un canal que se llama La Cata Musical. Y en La Cata Musical, el presentador habla de diversos tipos de música a lo largo de la historia y cómo es que estas piezas musicales se han creado y cómo han surgido. Y me pareció muy interesante la forma como él llevaba a un público como yo, que no somos expertos en música, a disfrutar de la evolución de muchas canciones. Coincidentemente, cuando acaba este video, se automáticamente corre otro video sobre un artista plástico japonés que utiliza pintura acrílica. Yo siempre había pensado, a pesar que he escrito sobre lobotomía educativa y sobre neurociencia, y sé que todos tenemos la habilidad creativa y que podemos dibujar y pintar, pero siempre había pensado que, bueno, pasada cierta edad, nuestras habilidades plásticas, artísticas, iban a ser ligeramente inferiores a de una persona más joven que pudiese adquirir ese conocimiento. Pues la realidad, la evidencia creativa, la evidencia empírica a la que somos tributarios, me dio una cachetada porque me dijo, eso de lo que has venido hablando por 20 años todavía es válido. Y presenta el video a un joven, tendrá unos 20, 21 años, que pone un lienzo y empieza a poner gotitas de pintura acrílica de diferentes tonos y empieza con un rodillo, una platina y un cepillo de dientes a pintar. Y le quedó un dibujo más o menos aceptable. Decidí imitarlo. Tomé una hoja de cartulina, puse pintura acrílica, imité las acciones, dándole un cierto tono artístico. Y que resulta que tengo un paisaje por allí en mi casa, medio abstracto, evidentemente, medio difuso, no tengo las figuras con la forma correcta, pues mi primer dibujo después de los 50 años. Entonces, el pensamiento creativo no muere con ninguna edad, no es patrimonio o no está reservado a una edad específica. Seguimos siendo creativos toda la vida. El tema es cómo canalizamos esa creatividad, cómo llegamos y nos aproximamos a un resultado. Eso es lo que tenemos que aprender. El ser creativo es innato del ser humano. Un niño de 3 años es sumamente preguntón, es sumamente creativo, indagador. Y si yo me pongo a conversar con un niño de 6, 7 años que ya fue al colegio, que tiene interacción con otros compañeritos, voy a empezar a ver la creatividad que él tiene para explicar la cultura de sus amigos. No usa la palabra cultura porque no es antropólogo, no usa la palabra sociabilización porque no es sociólogo, ni me va a decir de los traumas o problemas de sus amiguitos porque no es psicólogo. Pero en sus dibujos, en sus acciones, en sus relatos, en sus cuentos, va a hablarme de todo eso porque los niños siguen siendo creativos y perciben la realidad como nosotros la percibimos, aunque muchos de nosotros digamos, no es mi campo,
me tapo los ojos o me tapo los oídos y normalmente no opinamos, somos muditos porque no es mi campo. Cuando la creatividad es una tarea de todos y la creatividad no es exclusiva, hay que trabajarla de forma interdependiente con todas las disciplinas. Es allí donde necesitamos hacer investigación sobre la creatividad, donde necesitamos abocarnos a explorar esas facetas, esos matices creativos que tiene cada uno en el equipo. Y eso nos va a llevar ¿a qué? A conceptualizar un prototipo, lo que yo he hecho con mi cartulina. Tomé las pinturas, hice alguna cosa, es un prototipo, no es un producto terminado. Ni siquiera tengo ahorita la valentía de ponerlo en cámara porque yo le encuentro n defectos más uno y todavía lo superaré. Pero no significa que no sirva para nada, es mi prototipo. Al análisis de ese prototipo, como pasa en todo proceso reflexivo y de pensamiento crítico, yo voy a ir encontrando mis aciertos. Mira qué bien me salió la hojita del árbol, o mira qué bien me salió el pasto. El color ha sido casi perfecto, pero mira qué mal me han salido las montañas y el cielo. Mira cuántos errores he cometido en dibujar el agua. Y eso es precisamente lo que queremos con el pensamiento creativo. No solamente tener un producto que lucir, ninguno de nosotros es Leonardo da Vinci, Picasso o Miguel Ángel, pero somos personas capaces de crear y de hacer cosas nuevas. Entonces, cuando yo conceptualizo ese prototipo, ahora sí, como equipo, en una organización, la que fuese, puedo pasar al proceso de innovación, diseñando a partir de ese prototipo y de esas experiencias cosas nuevas. Si yo tuviese que enseñarle a dibujar a alguno de mis hijos, yo empezaría diciéndole, mira, haz lo que quieras con el dibujo, eres tú el artista. Pero yo, por ejemplo, metí la pata aquí porque quise hacer una hoja de árbol perfecta y buscando la perfección, metí la pata porque me salió una cosa espantosa. En cambio, en el sitio del pasto, como el pasto no me era importante, puse 4 manos de pintura verde de diferentes colores, una de amarillo, y mira que quedó el pasto bien. No lo estoy adoctrinando a que piense como yo. Le estoy compartiendo mi experiencia para que él, en su proceso de innovación, tenga una base del diseño que podría querer, a lo mejor quiere irse por otro camino y es absolutamente dueño de hacerlo. Porque la creatividad tiene esa característica. Y entonces, ¿cuáles son los procesos para hacer esto? ¿Cuáles son los procesos del design thinking que me van a permitir pasar de una creatividad revuelta, confusa, a un diseño útil de lo que fuese yo a crear? El proceso de design thinking normalmente se compone de 5 etapas. No es lineal. En cualquier momento uno puede ir hacia atrás o hacia adelante si lo ve oportuno, saltando incluso etapas no consecutivas y comenzando a recolectar mucha información, generando una gran cantidad de contenido que crecerá o disminuirá dependiendo de la fase en la que uno se encuentre. A lo largo del proceso irás afinando este contenido hasta desembocar en una solución que cumpla con el objetivo del equipo y seguramente lo supere. Y las 5 etapas, que simplemente las enumero, son empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Pero lo que primero me llamó la atención la primera vez que yo hablé de esta metodología, la primera vez que la investigué, no es lineal. Y eso, como investigador, me pareció sumamente interesante. ¿Por qué? Porque cuando yo he visto el proceso educativo en general, todos o a todos nos han educado pensando que la educación es lineal, que el proceso educativo es consecutivo, que el proceso educativo, además de ser racional, está amarrado a curso prerequisito y el otro a otro curso prerequisito, y aquí hay una cadena, y si el primero metiste la pata, fundido, porque vas a llegar a fin de año jalado porque no entendiste lo primero y nadie se da el trabajo de volver atrás. Bueno, nadie es un decir. Los maestros de verdad que yo conozco vuelven atrás. Recuerdo cuando estaba en 4 de secundaria, un profesor que se apellida Carvajal, que todavía vive afortunadamente, nos hizo unos ejercicios de física. Y cuando estuvimos haciendo los ejercicios de física, casi el 20% de mi clase metió la pata. Entonces nos empezó a hablar de conjuntos que tenían que ver
con la forma como se diseñan las ecuaciones. Miren que han pasado décadas y todavía lo recuerdo porque eso fue un maestro. Nos empezó a explicar cómo eran las ecuaciones, cómo se creaba una ecuación. Y de pronto se dio cuenta que la mitad de la clase, más uno, estaban perdidos en álgebra. Sabíamos hacer los productos notables, sabíamos hacer las factorizaciones, sabíamos despejar X, pero no sabíamos para qué cuaderno hacíamos esas onceras. Así de simple. ¿Y qué hizo este profesor? Suspendió el curso allí. Tercera semana de abril, suspendió el curso y nos dijo, vamos a hacer un mes álgebra. Conmigo. Y volvió a lo que debíamos haber hecho en segundo de secundaria, pasito a pasito, dejándonos ejercicios, explicando bien para qué despejábamos X, para qué factorizamos, para qué hacemos un producto notable, por qué hago yo una ecuación que luego se va a reducir y se va a convertir en una fórmula. Y cuando terminamos a fines de mayo eso, estábamos atrasados evidentemente en el curso de física. A él no le preocupó, a algún papá le preocupó, a los demás no, y continuó con su curso como que no hubiese pasado nada, con una diferencia. Ahora el 99.9 de la clase entendía de qué estaba hablando. Tan entendimos de qué estaba hablando que acabamos el año con el sílabo completo, sin habernos atrasado en nada, sin haber ido a clases más que un solo sábado, y no a efectos de recuperar clases, sino porque nos llevó al laboratorio para hacer pruebas de dinámica y cinemática que habíamos estudiado en la teoría, pero que también alguno no tenía claro en la cabeza. ¿Qué hizo el profesor? Cuando yo leí este proceso y dije, no es lineal, volví a aquella época y entendí que ese profesor no tenía una mente lineal, que no apuntaba al objetivo de cumplo el sílabo, sino apuntaba a un objetivo supremo mucho más allá, que mis alumnos aprendan. Y aprendimos. Han pasado más de 20 años y cuando yo converso con mis compañeros, no solo se acuerdan del profesor, a quien le tienen mucho cariño, sino que, aunque son abogados, algunos son ingenieros, algunos son médicos, nos acordamos esos ejercicios y ahora en la época de pandemia se los hemos explicado a nuestros hijos. El efecto fue más allá, pero porque pensaba él que no era lineal y ahora me dice la investigación y me dicen las tecnologías ágiles que no tengo por qué pensar de manera lineal. Ahora, cuando yo estoy pensando, comprendo las cosas, trato de comprenderlas, observo para conceptualizarlas, para hacerme una idea, concepto mío, propio, individual. Mi concepto no es igual al del otro y no tiene por qué serlo. Y luego voy a la realidad para validar esa idea. ¿Y qué pasa si eso no se valida con la evidencia empírica, con lo que existe en el mundo real? Pues tengo que volver a observar con mayor detenimiento, hasta que esa validez sí existe y se implementan las cosas. Eso es el método científico. Eso es lo que hemos hecho todos nosotros en segundo y tercer año de primaria. Y es lo que hoy día los investigadores de mercado, los creadores de productos siguen haciendo. La única diferencia es para qué lo hacemos. Cuando estábamos en tercer grado, observábamos hojitas de plantas para entender cómo funcionaban las plantas, cuál era su fisiología, por qué se ponían amarillas, cómo actuaba el sol en el proceso de se me fue el nombre, discúlpenme, de que se pusiesen verdes, o cómo la falta de sol hacía que se pusiesen amarillas. Todo este proceso, que es el proceso de la clorofila, lo vimos primero, lo observamos y luego lo implementamos en algún experimento en clase. Si vamos a una escuela de posgrado y vemos una tesis doctoral, ¿qué es lo que hace un científico, un doctor? Empieza a ver la realidad, intentar comprenderla, observa el fenómeno, recoge evidencia a través de encuestas, a través de una observación participante, conceptualiza lo que él cree que son los problemas, define la hipótesis, plantea el objetivo, lo valida y luego lo implementa. ¿Qué hacemos en clase los profesores? Más o menos lo mismo. Yo llego el primer día de clases y voy a ver a mis alumnos adormilados, aburridos, otro curso más obligatorio que tengo que llevar, otro profesor que me va a tomar examen, otra posibilidad de 50% de jalar el curso, otra pelea en mi casa si es que jalo. Eso es lo que está en la cabeza de nuestros estudiantes. Luego, tengo que observar qué características tiene el estudiante, qué es lo que le interesa, qué lo motiva, por qué vino a esta clase.
Los que son profesores de colegio tienen allí una ventaja. Saben que el alumno fue al colegio porque necesita aprender materias básicas para poder, entre comillas, ir a la vida, ir a un estudio superior o ir a trabajar. Pero los que estamos en la universidad lo tenemos más complejo. El alumno no vino a la clase porque quiere aprender. Su meta es simplemente aprobar el curso, a ver si sea con 12, porque su meta es sacar el título, tener el cartoncito e irse de la universidad. En ambos casos, es trabajo del docente observar, conceptualizar, validar e implementar soluciones. ¿Para qué? Para motivar al estudiante, para engancharlo al curso, para engancharlo al conocimiento, para hacerlo amar con pasión el aprendizaje. Y eso, si yo lo convierto a Design Thinking, pues no tiene nada de distinto. Es definir, empatizar, idear, prototipar y testear o probar lo que acabo yo de prototipar. Y para verlo de otra forma, tengo este diagrama. Primero entendemos, luego observamos, luego defino lo que observé, le doy un valor semántico, lo convierto en palabras, lo describo. Luego hago una idealización de eso. ¿Qué pasaría si hago un cambio? ¿Qué pasaría si hago otro cambio? ¿Qué pasaría si no cambio nada? Eso es lo que normalmente hacemos en clase. Yo sé que algunos profesores presentan el sílabo, presentan las famosas unidades lectivas o diseño de unidades o diseño de sesiones de aprendizaje, como le quieran llamar, sigue siendo la misma burocracia, y van a tratar de cumplir con eso. Pero ese no es el objetivo, esa es la implementación. Es como que me dijesen a mí en un restaurante que mi objetivo es que la mesa esté limpia. No, mi objetivo es que el cliente coma y se vaya satisfecho. En la clase el objetivo es que el alumno aprenda. ¿Y cómo idealizo eso? Tenemos diferentes modelos de alumnos, tenemos diferentes tipos de alumnos, tenemos diferentes estilos de aprendizaje. Nosotros mismos tenemos diferentes estilos de aprendizaje y de enseñanza. Y no tenemos por qué repetir exactamente lo mismo. Y es allí donde empiezo a prototipar, a hacer mi propia conceptualización de cómo yo voy a enseñar distinto a lo que enseña mi colega, distinto a lo que enseñé el año pasado. Para decirlo de una forma más cruda, voy a dejar de ser tan bruto como fui el año pasado al enseñar. El año pasado tomé un examen de 5 preguntas, verdadero, falso, y me jalé a toda la clase. Este año tendré que ponerles verdadero, falso, incierto. Al próximo año quizás les ponga A, B, C, D. Y de aquí a 2 años me daré el trabajo de decir, describa, ejemplifique, enumere, explique, y tendré que leerme el texto completo de lo que el alumno escriba con su letra que parece jeroglífico egipcio. Pero ese es mi trabajo. Y no es mi trabajo porque me lo dieron en la escuela o me pagaron por eso o la universidad me lo asignó, sino porque yo he ido idealizando y diseñando y conceptualizando y reconceptualizando mi proceso educativo porque estoy pensando y rediseñando eso. Y lo voy a poner en práctica, lo voy a probar con mi misma clase. Voy a ser abierto de ojos y oídos a los comentarios y críticas de mis alumnos. Yo los llevo a un caso personal. En la Universidad Católica de Santa María, los cursos que yo enseño en posgrado, todos son de investigación. Metodología de la investigación, proyecto de tesis, desarrollo de tesis, en fin. Yo ya había enseñado investigación hace ya muchos años. Me he dedicado a investigar casi 30 años de mi vida. Desde que estaba en el colegio es una de mis pasiones. Pero, como bien dice un viejo refrán, no siempre uno sabe enseñar todo lo que sabe. Y todos hemos escuchado la famosa frase, mira cómo sabe ese señor o ese profesor, pero no sabe enseñar. Bueno, fui a la clase y me encontré con un alumno, uno solo, que no me rendía en los trabajos. Entonces me puse a conversar con él. ¿Y por qué no rendía? Porque el único tema que él le interesaba era hacer la tesis. La metodología que él tenía que crear, porque la idea no es copiar de metodologías, sino crearlas, no la tenía en su cabeza, no era parte de, porque él no se sentía ni investigador, ni académico, ni se sentía más allá que un alumno, en el término preciso de lo que la palabra alumno etimológicamente significa, alum, sin luz, sin lumen. Una persona ignorante, una persona desposeída
de la verdad, una persona desposeída del conocimiento. Entonces, a mí me obligó a cambiar la clase, no decirle a él, oye, anda a estudiar, sino que ahora yo empiezo mis clases primero explicándoles a mis alumnos, hoy, luego mis estudiantes, por qué ellos son investigadores, por qué ellos son académicos, porque la tesis es uno de tantos papelitos que van a escribir en su vida, ni el más importante ni el menos importante, uno de los tantos. Me obligó a llevar a mis estudiantes a que escriban artículos científicos y motivarlos a que los manden a revistas. Resultado, al año y medio, un alumno no solamente hizo su tesis, no solamente se graduó con honores, sino que tuvo la osadía de escribir un libro sobre metodología y lo mandó a una editorial y se lo publicaron. Y luego de eso ya tuvo la autoestima suficiente, ya no era solo osado, sino que él estaba seguro que sabía y escribió un artículo y dos, y el año pasado solamente ha publicado 5 libros vinculados a la investigación. Y él hizo una maestría en recursos humanos, pero se enganchó con el tema de investigación y entonces llegó a motivarse y hoy día, por ejemplo, está haciendo su doctorado en Estados Unidos, no sé cómo llegó, si una beca o él mismo se está pagando los estudios, pero lo que sé es que está ya en la Universidad de Vitoria, en Colombia. Y por supuesto que quienes hemos sido sus profesores estamos orgullosos de eso. Pero no es un tema de que este alumno es uno que destacó solito porque él tuvo suerte, como acostumbramos decir los peruanos, o porque el papito le pagó los estudios. No, porque se enganchó con un tema, porque entendió su rol, porque nosotros, los que somos los profesores, teníamos la obligación de proyectarnos y ubicarlos allí. Perdónenme, por favor, 5 segundos, que tengo un tema doméstico, temas de la educación virtual. Gracias. Recordemos que pueden formular sus preguntas al auditorio, por favor, en el chat. Están todos invitados a participar haciendo las preguntas. Bien, entonces continuaremos. Gracias por su paciencia. ¿Cómo vinculo ambas cosas, el design thinking y el pensamiento creativo? Fíjense que aquí tengo un montón de conjuntos de ideas, tengo una interacción, una conexión entre todas ellas de forma casi aleatoria. Yo puedo conectar el conocimiento, puedo observar, puedo sintetizar, puedo idear, puedo prototipar y puedo implementar cosas que van de la mano con el pensamiento creativo que puede comprender, empatizar, planificar, visualizar, testear y comunicar. Y entonces, yo cuando llevo esto al aula, no estoy diciendo copiemos una metodología, que sería lo más absurdo del mundo. Simplemente entendamos que lo que estamos haciendo hay que cambiarlo. Y no lo voy a cambiar usando la tecnología de moda. Ya les he dicho, la ciencia y la tecnología y el conocimiento no son moda, sino que entendiendo esta tecnología, yo puedo ir a mi clase e inventar y reinventar el cómo hacer un aula, el cómo enseñar a mis alumnos, cómo transmitir el conocimiento. No solo cómo instruirlos, sino cómo educarlos. No solamente educarlos para que aprueben el curso, educarlos hacia el futuro. Y yo sé que algunos de ustedes, cuando he hablado de este señor Carvajal, que fue mi profesor hace más de 20 años, dirán, a mí también me gustaría ser un profesor que me recuerden por una clase brillante de aquí a 20 años. ¿Y saben qué? Lo pueden hacer. Yo creo que algunos de ustedes ya los recuerdan sus alumnos. Y a los que crean que no, simplemente lo que tienen que hacer es innovar la clase. Salir del parámetro de las taras culturales que tenemos para empezar a observar, para empezar a empatizar con nuestros alumnos en todo lo que esta palabra significa. Empatizar no es solamente la empatía de ponerme en los zapatos del otro, sino comprender, que es más que entender. Entender es racionalizar las cosas. Comprender es también que mi lado intuitivo, afectivo, entienda los efectos de eso, que vaya a la trascendencia de esos efectos. Hay un escritor de mis favoritos que se llama Morris West. Morris West escribió allá por 1958 un libro que se llama Las sandalias del pescador. Quizás alguien vio la película con Anthony Quinn, pero hay una frase del libro que no está en la película. Cirilo Lakota, que se supone que es el personaje principal del libro, que se supone que es un papa ucraniano, le dice a su asistente,
Me preocupa la gente que no puede conseguir trabajo y su familia no puede comer porque no tiene un par de zapatos. Y entonces el asistente le dice algo así como santidad, como que porque no tener un par de zapatos no va a poder comer. ¿Acaso los zapatos son prioritarios para que él coma? ¿Acaso él come zapatos? Y le contesta la cota. Le dice, no, es que este hombre necesita un par de zapatos para salir a la calle, ir a buscar un trabajo y que en el trabajo lo vean lo suficientemente responsable como para pagarle el sueldo que se merece para que lleve plata a su casa. Concluye la historia diciendo, nunca había pensado eso. Yo pensaba que cualquier persona es capaz de hacer algo, pero ahora que habla usted de zapatos, habría que ponerse en los zapatos de los otros. Eso es precisamente esta palabra, empatizar. Es posible que pensemos y nos pongamos en las situaciones de aprendizaje de los otros. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido un compañero que tenía problemas de lectura o tenía problemas de vocalización, no pronunciaba la R, era medio tartamudo, tenía dislalia o dislexia y lo considerábamos medio brutito en el colegio, desde los profesores hacia abajo? ¿Cuántos de esos niños hoy están en nuestras aulas? ¿Y cuántos de esos niños hemos sido nosotros? La pregunta es, este muchacho que puede tener dislalia, que es un tema muy común, o dislexia, o cualquier otro de estos problemas de aprendizaje, ¿nosotros podríamos entender la causa o simplemente vamos a ceñirnos a llamar a la psicóloga del colegio y decirle, este chico tiene problemas de aprendizaje, hay que hablar con los papás para que lo manden a un sitio especial o para que lo apoyen en casa? Esta palabrita, dentro de todo este conjunto, tiene esa finalidad. Si yo no entiendo, y hablaré ahora a nivel comercial, de las necesidades de mis clientes, no puedo solucionárselas. De igual manera, si no entiendo las necesidades de mis estudiantes, no voy a poder solucionarlas. Si mis estudiantes son muchos y diversos, piensen en un banco como mencioné hace un rato. Un banco tuvo que preparar a 10.000 personas porque él apunta a conquistar 7.000 millones de clientes en el mundo. Nosotros no apuntamos a tanto. A las justas apuntamos a atender a 40 u 80 alumnos al año. Así que tan difícil no es, porque lo siguiente que tiene que venir es cómo ideamos la solución, cómo planifico luego la creación de esa solución. Y mi pensamiento creativo, ya dije antes, todos somos creativos, va a ir de la mano de esta metodología, no porque esté de moda, sino porque simplemente me ha servido para entender que el mundo no es lineal. Me ha servido para entender que el mundo es iterativo. Y ahora sí me meto con el tema educativo crítico. Yo he llamado por muchísimos años el camino del chancho al sistema educativo. ¿Por qué? Porque los chicos van a inicial para hacer aprestamiento, para ir a primaria, para aprender las 4 operaciones básicas, mal leer y mal escribir, porque a las justas te codifican un texto, no lo comprenden bien, escriben pésimo, no tienen gramática ni ortografía, para ir a la secundaria en espera del certificado de quinto para ir a la universidad a sacar un título para salir a buscar trabajo pateando latas. Yo lo llamé el camino del chancho porque más o menos en una chanchería, en una granja porcina, se tiene un chanchito al que se le cuida, se le cría, lo amamantan, le dan de comer equilibrado, lo tienen en reserva, ven que va engordando, lo siguen cuidando hasta que engorda y cuando está gordito y grande, lo benefician para convertirlo en salchichas y en embutidos. Al chico lo botaron de la universidad con el título bajo el brazo, pero sin más conocimiento que patear latas. Este camino es lineal. Y cuando el chico, el alumno, el estudiante, ya vino fallando desde primaria, no nos hemos preocupado de volver atrás y entender en qué falló. No, lo seguimos empujando hacia adelante, empezando de los papás. Hijito, tú puedes, esfuérzate, apruebas este año, no te preocupes, vamos, ya llegas a la secundaria, en secundaria, con que apruebes el curso me doy por contento. Si no sabes física, química ni matemáticas, no importa, nunca se usan esas cosas, yo nunca las he usado, así que no te preocupes. Aprueba como sea. Si apruebas con una forma antiética plagiando, aprueba. Y cuando va a la universidad, ¿qué cosa sabe el alumno? Nada. Yo lo digo como profesor universitario.
Alumnos a los cuales yo les bajo 2 puntos por ortografía porque considero que es inadmisible que un estudiante universitario o un académico tenga faltas ortográficas. Alumnos que no saben hablar, alumnos que no saben razonar, lógicamente, han llevado razonamiento matemático, ¿no? Han llevado casos tipo matemático, que esto es mecánico memorístico, no es lógico matemático. Así usen matemáticas, han mecanizado, han hecho que memorice el procedimiento. X a la izquierda es igual los demás constantes a la derecha. Eso es mecánico, no lo ha razonado. Y luego, en los otros campos igual. Conclusión, cuando llega a la universidad empieza a bajar sus notas. Le cuesta mucho aprobar algunos cursos. Conozco más de un estudiante que ha llevado matemática 1 por 3 veces. Y luego, cuando se gradúa, ¿con quién compite? Compite como un ingeniero de primera línea, capaz de entender el problema del cliente y resolverlo, o es un calculista que se va a los libros a buscar la fórmula que el profesor usó, o entra a internet a buscar quién ha hecho algo parecido, se lo plagia y lo utiliza, o simplemente va a la hojita de Excel tipo que tenía. Y estoy hablando de una sola profesión, me puedo poner a hablar de varias y llego a la misma conclusión. En cambio, cuando el profesor empiece a hacer de lo que trata nuestra conferencia del día de hoy, innovaciones y cambios en el sistema educativo, no a partir de normas, dejemos que las normas existan allí, pero no son lo que prima en la educación, no debe ser lo que prima en la educación, mejor dicho, sino a partir de mi aula, donde genero el cambio, donde empiezo a entender sus problemas, donde empiezo a hacer una retrospectiva, donde puedo volver atrás y esos temas que no te quedaron claros, porque no pudiste abstraer el conocimiento, porque no sabías para qué te servía y no tenías la motivación, ahora que ya hemos avanzado y te das cuenta de la motivación y te das cuenta de para qué sirve, volvamos atrás y repasemos y verás que ahora es más fácil que lo aprendas. Todos ustedes, yo y cualquier persona, aprende más cuando sabe para qué aprende. No solo cuando le dicen memoriza, para decirlo en peruano, chanca, mal llamado estudio, porque no es estudiar, y simplemente apuntamos al examen. Esto se complementa con los métodos y estrategias para fomentar el pensamiento crítico. Es imprescindible que si yo quiero cambiar algo, lo analice. Es imprescindible que yo fomente en mis alumnos ese análisis, porque como dije al comienzo del Design Thinking, no es tarea de uno, es tarea de equipo. Somos comunidades de aprendizaje. No es el profesor el sumo pontífice de la educación al cual todos deben inclinar la cabeza y saludar cada mañana como pasa en algunos colegios autoritarios. El profesor sí, es una persona que merece respeto, como lo merece cualquier miembro de esa comunidad educativa, desde el portero del colegio hasta el director, pasando por los centenares de alumnos que tenemos en clase. Fíjense simplemente en el trato a un estudiante en un colegio o en una escuela, veamos en las películas, extranjera. Profesores que tratan a sus alumnos con el respeto de decirle, señor fulano, señorita fulana, ha cometido tal error o lo felicito por tal cosa. No es el mocoso cualquiera, no es el alumno tapado de la luz que no sabe nada. Así sea una persona ligeramente torpe, indisciplinada o falto de valores, igual el que interactúa con él lo trata con respeto. Está molesto, está enojado, pero lo trata con respeto. ¿Por qué? Porque eso precisamente es lo que sienta el arquetipo de cómo nuestros alumnos van a aprender. La mejor forma de enseñanza, y yo estoy convencida de eso, es el ejemplo. La forma como nosotros enseñamos y tratamos a las personas e interactuamos con ellas son como nuestros hijos y alumnos van a hacerlo después. Entonces, yo quiero fomentar en ellos el pensamiento crítico, quiero fomentar la creatividad, quiero fomentar el desarrollo, quiero fomentar valores, tengo que hacerlo. Yo tengo que aprender a criticar, tengo que aprender a tener valores, tengo que aprender a leer, tengo que leer permanentemente y tengo que ir mejorando poco a poco todos esos aspectos, porque sabemos todos que la mejora continua es base de lo que estamos hablando. Entonces voy a enumerar
Estos 11 puntos que no son muy difíciles, es más, sé que ustedes los conocen. Primero, iniciar y desarrollar en los estudiantes un proceso de planteamiento de preguntas. Los estudiantes de primaria naturalmente son preguntones. Los estudiantes de inicial, los niños de 3, 4 años, son recontra preguntones. Los de secundaria son mucho más moderados. Es más, cuando alguien levanta la mano para preguntar, el compañero de al lado le da un codazo y le dice, cállate, que se acabe la clase de una vez. Y el estudiante de universidad pregunta si el profesor le da la cabida. No, nosotros tenemos que generar que sean preguntones siempre, en todo lugar y en todo momento. Habrá quienes les incomoda, sí, a los papás. Por eso han inventado el colegio para enviar al hijo al colegio y que no moleste en la casa. Porque si el papá tuviese respuestas y estuviese a la par, no tendría tanto interés en deshacerse de su hijo y sufriría tanto en las vacaciones. Y ustedes que son docentes saben de qué hablo. Empiezan las vacaciones y los papás ya están lamentándose a ver a qué curso de vacaciones útiles lo mando. Y cuando se acaban las vacaciones, van y nos los dejan al colegio y respiran felices. Por fin tenemos la casa vacía. Y ahora que vino la pandemia, ¿cuál fue el principal problema? Ese, tener a los chicos en casa. ¿Por qué? Porque un estudiante normal pregunta. Y si no sabemos responderle, entonces somos nosotros los que estamos en deficiencia. Segundo, hay que enseñar a crear una metodología, no al profesor, al estudiante, una metodología que le permita acceder y aproximarse al conocimiento. Hay que ayudar a los estudiantes a desarrollar la capacidad de utilizar diversas fuentes. Normalmente yo también digo en clase lo siguiente, a mí no me crean. Yo he leído 3 o 4 libritos sobre el tema. El universo tiene miles de documentos. Y hay otros que piensan distinto que yo, afortunadamente. Y hay otros que no solo piensan distinto que yo, pueden demostrarlo afortunadamente. Así que es trabajo del estudiante ir con hambre de conocimiento a buscar la verdad en todo lado. Eso es el fondo de la investigación, la búsqueda de la verdad. Hay que establecer discusiones en clase, debates. En otros países, y ustedes lo ven en el cine, lo ven en series, lo ven en YouTube, hay concursos de debates en colegios, en condados, en estados, a nivel de ciudades, a nivel de regiones, a nivel nacional. El colegio tal va a debatir con el colegio tal. Y de ahí es donde salen los futuros políticos bien preparados, que saben hablar, que saben vocalizar, que saben responder a lo que se les pregunta y no irse por las ramas. Pero yo no tengo accesos, Gonzalito. Luego tenemos el asunto de legitimar la búsqueda, esto es decir, apoyar y aprobar discusiones abiertas. El tema de que un estudiante busque la verdad implica que también se va a equivocar, implica que por sofisma va a preguntar cosas por fastidiar al profesor. O también viene lo otro, que el profesor conocerá el método, por ejemplo, el método socrático, en el cual va a preguntar a sus estudiantes, porque confíen que sus estudiantes tienen conocimiento y lo que necesitamos es externalizar el conocimiento, pues eso nos lleva a la discusión, no al consenso. Animar a los estudiantes a reflexionar respecto de sus propias experiencias. ¿Qué es reflexionar? Es una palabrita que usamos con frecuencia, pero no siempre sabemos a qué se refiere. Yo hago la siguiente analogía. En la mañana, cuando ustedes se levantan y van a lavarse la cara o afeitarse, se miran en un espejo, ¿qué están haciendo? Reflexionando. ¿Por qué? Porque están viendo su reflejo. La palabra reflexión y reflejo vienen de la misma raíz. Cuando yo veo mi reflejo, noto lo que está mal. Me afeité mal por aquí, el bigote me está creciendo canoso, esta parte del pelo ya la he perdido, tengo 4 patas de ave rapiña bajo los ojos. Estoy reflexionando. Observo, analizo y tomo decisiones. Reflexión. Me afeitaré mejor, me cambiaré de hoja de afeitar. Bueno, si se me está cayendo el pelo, mejor me lo quito todo. Las aves de rapiña que tengo bajo los ojos, bueno, tendrán que quedarse ahí. Pero tomé decisiones. Eso es reflexión, nada más sencillo.
Cuando yo reflexiono respecto de mis experiencias, es ver mis experiencias desde fuera, criticar mis experiencias, analizar mis experiencias y tomar una decisión que me lleve a superar mis experiencias. Es lo mismo. Lo que pasa es que les damos suficiente autoestima a nuestros estudiantes para que reflexionen, o a veces ellos creen que no saben nada y quien tiene que tomar la decisión es el papá o el profesor. Pregunta típica que a todos nos han hecho. Profesor, ¿qué va a preguntar en el examen? ¿Por qué? Porque ese alumno va a estudiar para el examen en función de lo que yo le pregunte. No entendemos que la evaluación es un proceso donde evaluamos al estudiante y nos evaluamos nosotros en nuestra capacidad de transmitir e integrar conocimiento. Y que por lo tanto no es un tema, es un conjunto de habilidades y competencias lo que tenemos que desarrollar mutuamente. Ellos nos educan a nosotros también los educamos a ellos. Hay que cambiar al docente para que se convierta en un recurso más, no en una autoridad, porque no lo es. Si hace 50 años podíamos discutirle a un profesor cualquier tema y el profesor estaba bastante bien preparado y nosotros éramos bastante novatos en el asunto. Hoy día que tenemos no solo Wikipedia, sino centenares de fuentes de información, no hay una sola persona del mundo, ni una, que sepa todo lo que tiene que saber de su tema. Y puede surgir una niña, un niño, que nos discuta y nos rebata porque él anoche se leyó toda la Wikipedia de ese tema, o se vio 7 videos en YouTube, o se revisó el análisis de alguien y ha venido con ganas de frotarse las manos y hacer quedar en ridículo al profesor. Y hay algunos que lo logran, indisponiendo al profesor, haciéndolo poner de mal genio, porque este señor, en lugar de entender que no sabe nada, como decía Sócrates, cree que lo sabe todo y que al alumno le falta el respeto. Al contrario, si yo tengo un alumno que está tan motivado en fastidiarme la vida que aprende, estoy logrando mi cometido, aprende. Ahora, ojalá que les contagie a los demás y todos aprendan, incluyéndome, porque el primer ignorante en la fila soy yo. Acuérdense que la palabra ignorante no es un insulto. La palabra ignorante significa desconocer algo. Habemos perfectos ignorantes, que no sabemos nada de nada sobre un tema. ¡Qué bien! Y habemos imperfectos ignorantes, ni en eso somos perfectos, que no sabemos de un tema más que el nombre, que no hemos trascendido, no es nuestra necesidad, y también está muy bien. Lo que está muy mal es que seamos supinos ignorantes. Supino ignorante es el que ignora lo que tiene la obligación de saber. Ese sí es el problema. Ahora, también lo sabemos, pero ¿cuál es la gran ventaja? Lo decía hace pocos días en una entrevista radial. La gran ventaja de cuando me sé ignorante es que ahora que sé el diagnóstico, puedo solucionar el problema, aprendiendo lo que no sé. Si no noto que no sé algo, si nadie me hace ver, si no he reflexionado al respecto, no puedo mejorarlo. Así que es una gran ventaja cuando tenemos ese estudiante o esos estudiantes en clase porque nos llevan hacia adelante. Eso implica también considerar el aspecto afectivo. Por eso hablé de empatizar antes. El aspecto afectivo está demostrado que los niños desarrollan sus habilidades mentales, desarrollan sus capacidades cognitivas con afecto y contacto. La estimulación temprana, cuando hablamos desde la perspectiva de la neurociencia, principalmente se basa en esos aspectos. Hay que realizar propuestas y alternativas de solución para afrontar el problema en materia de investigación. Cualquier tema que nosotros vemos en clase, sabemos que puede convertirse en un problema digno de los comentarios de nuestros estudiantes, dignos de su aporte, y por lo tanto es un tema de investigación, porque investigar no es nada más que indagar en búsqueda de la verdad o indagar en búsqueda de la solución. Y podemos elaborar conclusiones. Ahora sí, es permisible, aceptable y deseable llegar a un buen consenso. No nos hemos puesto de acuerdo porque el profesor lo dijo. No nos hemos puesto de acuerdo porque la mayoría dice, mayoría manda, que decían en mis tiempos. No, nos hemos puesto de acuerdo porque las evidencias de lo que hablamos, lo que hemos confrontado en clase, lo que hemos discutido, nos lleva a un resultado aceptable para todos, entendible por todos, y aunque no sea el mejor resultado, por ahora es nuestro resultado. Y eso podemos plasmarlo en un informe.
Yendo ya hacia la parte final, ¿cómo simplificamos esto en clase? Una, viendo lo que percibimos, discerniendo sobre la existencia de este conocimiento, opinando sobre esto y alcanzando una solución. Esos 11 puntos, más todos los diagramas que hemos visto antes, puedo simplificarlos en estas 4 etapas. Y hay un elemento fundamental que viene. Si nosotros hacemos nuestro trabajo bien en clase, ¿qué es lo que viene? La criticidad como término y como contenido tiene un sustento filosófico aceptado por la comunidad científica. De este campo que he utilizado conjuntamente con la fundamentación, o sea, la búsqueda de los fundamentos, coadyuva a llegar a la verdad. Si yo he hecho lo que tengo que hacer, lo que viene es que mis alumnos sean críticos, sean analíticos, sean preguntones. Me paren en el patio del colegio, en el pasillo, a la salida de clases, en el bus. Profesor, ¿qué opina de tal cosa? Profesor, ¿qué opina de tal otra cosa? Ya no solo me van a preguntar de cosas del aula, no me van a preguntar de mi curso de física o de investigación o de química, me van a preguntar de otras cosas. Porque ahora sí, mi autoridad ante ellos ha crecido. No por autoritarismo impuesto es el profesor, sino porque este profesor es de confianza, este profesor sabe. Y si no sabe, se lo inventa porque lo va a ir a buscar. Y si no, no le preguntaría, no voy a perder mi tiempo preguntándole a un inútil. Le pregunto a él porque le tengo confianza. Le estoy otorgando la autoridad del conocimiento. Eso es precisamente lo que significaba catedrático en algún tiempo. Era el que sentaba cátedra. Era el que sentaba una forma de pensar, no doctrinal, sino una forma de pensar que sus alumnos respetaban. No tenían por qué seguirla. Respetaban. Son sus alumnos, no sus discípulos. Bien, muchísimas gracias por su tiempo, por ver la atención que han prestado y ahora sí me gustaría pasar a la tercera parte con sus preguntas. Si hay tiempo, por supuesto. Nos sentimos en un ágora, aquí atentos a la brillante disertación sobre estos paradigmas en la educación y la necesidad de reflexionar sobre estos cambios que se dan. Procedemos a leer 3 preguntas que hemos podido apuntar. Le voy a leer las 3 preguntas y usted después las responde. Dice, ¿qué pasa si un estudiante solamente se basa en la experiencia y la intuición para fundamentar sus argumentos? ¿Cómo fomentar el pensamiento crítico en mencionada estudiante? La segunda pregunta dice, si bien el design thinking es una adecuada estrategia, pero ¿existen desventajas también para este tipo de...? ¿no? Luego dice, ¿cómo se puede implementar el design thinking en un aula de secundaria y en qué cursos es más pertinente su aplicación? Entonces, doctor, estas son las 3 preguntas que hemos podido colectar y estamos atentos a su respuesta. Muchísimas gracias. Voy a ir en desorden para darle una idea continua a lo que me preguntan. Voy a ir por la segunda pregunta. ¿Sí? La segunda pregunta es si tiene alguna desventaja. Sí, sí la tiene. La principal desventaja es el miedo al cambio, el miedo que tenemos todos de dejar de hacer las estupideces que hacemos de la misma forma que las hemos venido haciendo. Suena feo, pero es así. Cuando yo quiero romper un paradigma, literalmente romper un paradigma, tengo que aceptar el reto de equivocarme. Y tengo que aceptar que si me equivoco voy a tener que reconocer que me equivoqué. Pero eso no tiene que limitarme en mi intento. No tiene que dejar que yo, por lo menos, elucubre, piense, analice, haga un soliloquio conmigo mismo y plantee una respuesta. ¿Pero qué me limita? El miedo. Los voy a llevar a mi clase de doctorado. En el doctorado tenía compañeros que estaban haciendo la tesis doctoral, se supone que ya eran profesionales, ya habían pasado por la maestría, más de uno eran docentes en la universidad, no en la católica por si acaso, sino en otra universidad. Y cuando el profesor de tesis hacía una pregunta, más de uno tenía la siguiente respuesta: profesor, si no le gusta, lo cambio. ¿Cómo que si no le gusta, lo cambio?
No tienes fundamentos, no has hecho la investigación, no sabes de qué estás hablando, no tienes autoestima para defender tu posición. ¿Cómo que si le gusta lo cambio? Voy a otra universidad aquí en Arequipa. Me invitan a un grado hace 2 años y un estudiante estaba exponiendo su tesis. La presidenta del jurado, cuando él acaba de exponer la tesis, después de haber revisado el borrador del proyecto de tesis, después de haber revisado la tesis y después de haber aprobado para que vayan a la sustentación, dice la siguiente pachotada: a mí me hubiese gustado que dirijas tu investigación a tal campo. Como yo le dije al estudiante, afuera del aula, en voz alta para que me escuche la directora, si a ella le hubiese gustado que ella haga su investigación. La tuya tenía un fundamento, una razón de ser y un objetivo. Has cumplido el objetivo, has demostrado la hipótesis y has resuelto el problema. Que no fastidie. Y es que a veces tenemos el miedo de aceptar el reto y queremos acomodarnos al gusto del papá o al gusto del profesor. Y eso no es aprender. Eso es simplemente autoritarismo. Y eso me lleva a la tercera pregunta. ¿Dónde aplicamos esto? Lo aplicamos en todo. Claro, yo podría decirles, yo lo aplicaría empezando en historia. Ahora en el año del Bicentenario, donde los cuentos sobre la historia del Perú están más arraigados, donde hablamos, por ejemplo, de aquel fabuloso cuento, El Imperio Milenario de los Incas. Milenario significa que tuvo 1000 años, y ellos solo duraron 96, ni siquiera llegó a centenario. Entonces, yo llevaría, empezando allí, empecemos a leer la historia con ojos críticos, no porque sea nuestra y sea el chauvinismo lo que aflore, sino porque sea la verdad, la ciencia y el conocimiento. Alguien me dijo hace unos años, cuando hablé de este tema en una conferencia, con eso les vamos a quitar a los alumnos el amor por la patria. Semejante estupidez no es cierta, porque cuando yo conozco la verdad, valoro objetivamente las cosas. Sé lo que costó llegar allí, sé lo que costó evolucionar de allí, sé qué errores cometieron que no debemos volver a cometer, que los seguimos cometiendo justamente por ignorancia. Porque el país o la nación que no conoce su historia está condenada a repetir sus errores. Pero luego mi día física, un curso fascinante, donde lo que yo hago es ver la naturaleza y convertirla en modelos matemáticos para poder predecir el comportamiento de ciertos elementos. Sería una delicia que yo tenga un alumno que me empiece a rebatir todas las fórmulas que le trato de enseñar, porque de esa forma tendría que entender de dónde nacieron esas fórmulas. Yo lo hago en estadística, por ejemplo. Cuando mis alumnos de investigación, que todos tienen pánico a las matemáticas y tienen pavor a la estadística, les digo, vamos a tener que aplicar medidas estadísticas para sustentar sus respuestas, yo ya los veo nerviosos. Yo les explico física sin ninguna fórmula en la mano, sin ningún libro. Empiezo a hacerles razonar por qué calculamos la media, por qué calculamos la desviación media, por qué calculo la varianza, y ellos empiezan a inventar la fórmula en la clase porque son capaces de hacerlo. Ninguno es bruto, no hay un bruto en el mundo. Lo que pasa es que no entendemos sus capacidades cognitivas. Y cuando se dan cuenta que sabían estadística, pero que le tenían miedo porque se llama matemática, entonces respiran tranquilos y empiezan a hacer la tesis. Pero lo mismo lo llevo a secundaria. Acabo de contarles la historia que yo he vivido, la experiencia personal. Y ahora me voy al primer alumno, al primer caso. En el primer caso me dicen, tengo un estudiante que se basa en la experiencia, en lo que él hace, en la evidencia empírica, y quiero que estudie. A ver, entendamos una cosa, el empirismo no está mal. La base de la ciencia es la evidencia empírica. La ciencia lo que hace es explicar la naturaleza es el mundo real. A no ser que yo sea un físico teórico, como Einstein, o sea un mitómano, todas las demás cosas tengo que basarme en la realidad. Así que yo hoy tengo una gigantesca ventaja. Tengo un estudiante que puede ser escéptico. De hecho, el escepticismo crítico es un elemento fundamental para el aprendizaje. La pregunta es si yo estoy preparado para responder sus preguntas, porque si él se basa en la realidad, él tiene preguntas que si ya me las hizo y yo no supe responderlas, no me las volverá a hacer, solo hará afirmaciones. Y entonces ahora me toca a mí invertir el papel. Aplico el método socrático. Empiezo a preguntarle qué vio, por qué, para qué. Y cuando lo empiece a encontrar que tiene huecos en el conocimiento, que su forma de razonar inductiva o deductiva no lo está llevando a solucionar todos los aspectos, porque hay cosas que él ignora,
Afortunado ignorante, él ahora tiene las ganas de aprender porque se dio cuenta que no lo sabe. Y también lo he tenido yo en clase. Alguna vez yo enseñé en colegio, hace muchísimos años, y tuve un grupo de estudiantes que literalmente por facilidad al profesor joven preguntaban cosas en clase a ver si el profesor se equivocaba. Y claro que el profesor se equivocaba. A los 20 años nadie sabe todo. ¿Y qué nos quedaba? Ir a la biblioteca a buscar el libro correspondiente. Y el profesor leía el libro, encontraba una respuesta, la llevaba a la clase, la volvía a poner en tema, volvíamos a discutir el tema y yo tenía que volverme a leer otro libro, cosa que para mí además era una delicia. De hecho, por eso me quedé en el campo educativo siendo economista, porque más de la mitad de mi vida, yo tengo 30 años enseñando prácticamente, los he hecho por placer, por gusto. Mientras que mis actividades empresariales y otro tipo de actividades son por tema de rentabilidad. Pero esta interacción es deliciosa. Ahora, el tema, vuelvo a decir, es, ¿estamos a la talla de nuestros estudiantes? ¿Somos profesores preparados para el siglo XXI con pensamiento crítico? Les hablamos mucho de aprender, aprender. Nosotros aprendemos a aprender, aprender a hacer, hemos aprendido a ser nosotros mismos. Aprender a desaprender, desaprendemos nuestras tareas o nosotros nos repetimos nuestros mismos cuentos, nos creemos nuestras propias mentiras y queremos enseñarles eso a ellos de otra forma, bajo otro cristal, bajo otra metodología y bajo la idea de modernidad. No, no funciona. La mejor enseñanza es el ejemplo. Si yo no cambio mi modelo, ellos van a seguir comprando el modelo antiguo. No importa que se los venda en una caja nueva. Sigue siendo el modelo antiguo. Muchísimas gracias.